Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Le pido por favor que pueda abrir su Biblia en Segunda de Reyes y pueda estar leyendo conmigo la palabra de Dios en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer en el verso 18 de las Sagradas Escrituras. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Oremos al Señor. Querido Dios, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por quien, Señor, tenemos entrada con confianza a tu presencia, en quien nos apoyamos para venir delante de tu presencia. Te rogamos de ti, Señor, la gracia de la sabiduría, como también de la revelación y del entendimiento, para tener comprensión de las Sagradas Escrituras y en ello, Señor, ir edificándonos en amor hasta alcanzar todo aquello para lo cual tú nos has llamado, por lo cual te damos gracias mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, este relato es el relato del rey Josías. El rey Josías comenzó a reinar en Judá, en Jerusalén, a partir de los 8 años de edad. Un rey quien le tocó el reinar y asumir esa responsabilidad sobre esta gran nación siendo muy niño. Pero a los 18 años él ya le subió a su corazón un sentir, y era el sentir de administrar bien los bienes de la casa de Jehová, las ofrendas del pueblo de Israel. Y comenzó con ese dinero a reconstruir el templo. Comenzó a contratar a artesanos, a carpinteros, y de esa manera se ocupó en restaurar el templo
que era el lugar de culto y el lugar de adoración señalado por Dios. Y mientras estaban reconstruyendo el templo, la Escritura narra de que fueron halladas las palabras del libro de la ley, las palabras del libro de Dios. Y se la trajeron al rey y le leyeron las palabras que se encontraban en el libro de Dios. Y comenzó a oír las palabras y comenzó a entristecerse porque entendió que porque sus padres y la nación había abandonado a Dios, ellos se merecían el debido castigo, se merecían el debido juicio, el que las naciones recayeran sobre ellos, en que el mal recayera sobre ellos, en que recibieran la justa retribución de sus pecados. Por lo que se entristeció y rasgó sus vestidos y puso ceniza sobre su cabeza y se humilló en la presencia de Dios y mandó a consultar a Dios por medio de los profetas. Mandó a consultar a Dios por medio de quienes el Señor en aquellos tiempos había levantado para traer la palabra de Dios, para traer la dirección de Dios para la nación de Israel. Entonces, cuando fueron a consultar al siervo de Dios, el siervo de Dios le dijo: todo lo que han leído acerca de los males que habrán de sobrevenir sobre esta región y de los castigos que le ha de acontecer a esta nación, todo ello se va a cumplir. Pero díganle al rey que por cuanto se enterneció al oír la palabra de Dios y se humilló en la presencia de Dios, que él va a descansar, va a ir a la sepultura en paz y que sus ojos no van a llegar a ver todo el mal que ha de venir sobre esta tierra. Hermanos queridos y hermanas queridas, nosotros podemos mirar que todo lo que acontece al mundo y todo lo que le acontece al hombre no es injusticia. No es injusticia de Dios, sino es la justa retribución por la maldad. Es la justa retribución por todos los pecados en que el hombre ha caído y con los que el hombre peca delante de Dios. Pero también vemos a hombres y mujeres que cuando escuchan la palabra de Dios, creen a la palabra de Dios y se produce un cambio en el corazón de ellos, como se produjo un cambio en el corazón del rey Josías. El rey Josías escuchó la palabra de Dios y se produjo un cambio. ¿Por qué? Porque su corazón se enterneció y se humilló delante de la presencia de Dios. Para quienes el Señor tiene una salida, para quienes el Señor tiene una respuesta completamente distinta, para aquellos que viven sin fe, para aquellos que viven sin Dios y viven sin esperanza en este mundo. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos aplicar nuestro corazón para creerle a Dios y para que esa palabra trabaje en nuestro corazón de modo que nos vaya cambiando, transformando, llevándonos a la misma imagen del Señor Jesucristo, para que como el Señor Jesucristo es, así también lleguemos a ser nosotros. ¿Y eso qué es lo que nos garantiza? Nos garantiza bendición para esta tierra y para el siglo venidero. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe acerca de la piedad, dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercitarse para la piedad tiene promesa para este siglo y para el siglo venidero. Y dijo: buena cosa es que nos ejercitemos para la piedad. O sea, cuando nosotros dedicamos tiempo para buscarlo al Señor, cuando aplicamos el corazón para oír su palabra, para leer su palabra, cuando aplicamos el corazón para comprender su voluntad, esa obra, esa acción va haciendo una obra en nuestro corazón, de modo que lo va mudando, lo va cambiando, nos va transformando a la misma imagen del Señor Jesucristo. Y ello es lo que nos garantiza, hermano, que en este mundo nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Que a pesar de que haya aflicciones, que a pesar de que haya pruebas,
de que a pesar de que haya tribulaciones, de las cuales no somos ignorantes, todos sabemos cuántas situaciones hoy día se están dando en este mundo, cuántas calamidades está sufriendo este mundo, al punto tal de que hay lugares en los cuales sabemos de que hay guerras, hay lugares en los que sabemos de que las personas están huyendo, dejando todos sus bienes por el hecho tan solo de salvar sus vidas. Hay lugares en que están sufriendo inundaciones como nunca antes se sufrieron. Hay lugares en los cuales la tierra está temblando a causa de sismos, a causa de terremotos. Y todo eso se va a ir incrementando, y no debe de sorprendernos. ¿Por qué? Porque son las señales de los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Y qué decir de la pandemia que ha azotado estos últimos años? Que ha sido una pandemia a nivel mundial y que ha afectado a miles, y por qué no decir aún millones de familias, en donde tuvieron fallecimientos, o donde tuvieron enfermedades con un deterioro progresivo de la salud, o donde tuvieron dificultades económicas, donde se presentaron situaciones en donde no pudieron seguir sosteniendo esa empresa, ese comercio, donde no pudieron seguir sosteniendo ese lugar, ese puesto de trabajo, llevándolos a empobrecerse. ¿Cuántas situaciones se han dado y se vienen dando a nivel mundial? Y esto no es algo que nos deba de sorprender, pues son señales de los tiempos en los que estamos viviendo. Pero ¿cómo responder ante estas situaciones nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que podemos hacer para poder vivir en estos tiempos de forma quieta, de forma reposada? Que podamos hacer toda la travesía que tenemos, entre tanto que estamos en el mundo, somos peregrinos y somos extranjeros, porque nuestra ciudadanía es de los cielos. Es cierto, ¿no? Nuestra ciudadanía es de los cielos. Nosotros no somos de este mundo. Si fuéramos de este mundo, el mundo nos amaría, porque el mundo ama a los suyos. Pero entre tanto que estamos en este peregrinar, en esta travesía, de la cual el Señor dijo que mientras estemos en este peregrinar y en esta travesía vamos a tener aflicciones. ¿Qué hacer? ¿De qué modo responder ante esta situación para vivir de forma quieta, de forma reposada, y para llegar al final de nuestros días, y a pesar de que las situaciones hayan sobrevenido sobre nuestras vidas, aún tal vez haya golpeado a nuestra familia, nuestra región en la cual vivimos, poder seguir estando en paz? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues aquí, en la lectura bíblica que hoy tuvimos, tenemos un claro ejemplo de la respuesta de Dios sobre aquellos que aplican el corazón en oír y en humillarse en la presencia del Señor. Es cierto que por nosotros mismos no podemos impedir que el mal llegue a nuestras vidas. Es cierto que por nosotros mismos no podemos impedir que alguna de estas situaciones nos golpee. Hay quienes mal interpretado la fe y han dicho: a mí no me va a tocar nunca el mal. Y hemos visto tristemente a congregaciones enteras siendo azotadas por esta pandemia, porque tentaron, no obedeciendo a las autoridades establecidas en el momento y teniendo el recaudo y cumpliendo con los protocolos que son en sí dados para el cuidado de la salud. Y usted sabe que aún esos protocolos eran parte de la enseñanza que el pueblo de Israel recibía. Cuando una persona contraía una enfermedad, debía mantenerse alejada del campamento, de las tiendas de Israel, y debía hacer esa cuarentena para no seguir contagiando a otras personas. O sea que lo que hoy asumen las autoridades sanitarias y los gobiernos no es otra cosa que leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, su pueblo, para el cuidado de la salud. Entonces muchos recayeron al transgredir esas leyes, al tentar a Dios en
la enfermedad, sufriendo así los perjuicios de la misma. Algunos pudieron salir adelante por la misericordia de Dios y otros tal vez no pudieron salir adelante y terminaron sus días en aflicción. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que a pesar de que llegue la prueba, que a pesar de que llegue la dificultad, a pesar de que tengamos que enfrentarnos a esas diferentes situaciones, a las cuales hoy vemos que hermanos en todo el mundo o alrededor del mundo van enfrentando y se van dando en diferentes lugares diferentes situaciones, pero que son causa de dolor y que son causa de sufrimiento? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aplicar nuestro corazón a la palabra de Dios. Aplicar nuestro corazón a la palabra de Dios y humillarnos delante de la presencia del Señor. Humillarnos delante de la presencia de Dios implica reconocer su soberanía, que la situación que hoy estoy viviendo no escapa al conocimiento de Dios y que si Dios lo ha permitido es porque tiene un propósito de parte suya en cuanto para mi vida y el perfeccionamiento de la misma. Entonces, humillarme delante de la presencia de Dios significa no rebelarme contra Dios por la situación que estoy viviendo, sino aceptarla como algo que Dios está permitiendo y en esa humillación poder llegar a comprender qué propósito cumple de parte del Señor para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. En una de las historias de los reyes de Israel, a uno de los reyes cuyo corazón tenía el corazón que a Dios le agradaba, le tocó salir huyendo con toda su familia en procura de salvar su vida. Se había levantado una rebelión y esa rebelión se había generado en su misma casa, en su misma parentela, en uno de sus hijos. Se había levantado y se había rebelado, organizando un ejército y procurando la muerte aún de su propio padre. Me refiero al rey David cuando huía de Absalón su hijo. Dice que huyendo llegó a cierto valle y allí había un descendiente de los de la casa de Benjamín, de la familia de Saúl, que le arrojaba piedras y le decía: esto que te está aconteciendo es la justa retribución porque tú eres un sanguinario, porque tú eres un rey que has hecho muchas perversidades, ha cometido muchas maldades. Y dice que lo maldecía y le arrojaba piedras y arrojaba polvo contra él, mientras él tenía que huir por causa de que su hijo se había rebelado contra él. Uno de los generales de su ejército dijo: permíteme que cruce al otro lado y le corte la cabeza. Y éste respondió: ¿quién eres? ¿Quién te consultó para que determines qué es lo que hay que hacer? Dios le ha permitido que me maldiga. Y si Dios le ha permitido que me maldiga, no he de recibirlo. Por ahí recibiendo la humillación, Dios mira mi humillación y en mi humillación me hace justicia. Porque si uno de mi misma casa, uno de mi misma parentela procura mi vida, mi muerte, y he tenido que huir, ¿cómo no voy a permitirle a este hombre que es de la familia de Saúl que me maldiga y que me arroje piedras? Y aceptó la humillación, aceptó ese hecho. Pues el tiempo transcurrió, la guerra se libró y él retorna al reino, retorna a Jerusalén. El primero en salir a recibirle fue este hombre llamado Simei, que le maldecía y le pidió que hiciera misericordia con él y que no le tomara en cuenta la gran maldad que había cometido contra él al maldecirlo de la manera en que lo había maldecido. Y él determinó perdonarlo. ¿Por qué? Porque no era un tiempo para tomar venganza, pues entendía que todo lo que había sucedido por voluntad de Dios había sucedido. Entonces, a veces cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, no nos humillamos de la manera correcta. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo que Él nos quite la calamidad, que Él nos quite del sufrimiento. El apóstol Pablo también le pidió a Dios
por un aguijón que tenía en la carne, un mensajero de Satanás. Y 3 veces rogó. Y las 3 veces el Señor le respondió la misma palabra. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que él más bien se iba a gloriar de sus debilidades, porque mientras era débil, podía experimentar la fortaleza y la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, cuando nosotros aplicamos el corazón para orar, para entender la palabra de Dios, para llenarnos, nutrirnos, alimentarnos de la palabra de Dios vamos a tener guía, vamos a tener consuelo, vamos a tener el alimento que nuestra alma necesita. Y cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, no rehusándonos a pasar por las situaciones que nos toca enfrentar, sino por el contrario, las enfrentamos entendiendo que no hay nada que nos acontezca que no haya sido permitido por Dios. Y enfrentándola de esa manera, entendiendo que si lo que nos está aconteciendo es permitido por Dios, vamos a obtener un conocimiento, vamos a obtener una sabiduría, una gracia de Dios. ¿Para qué? Para poder atravesar el momento de la dificultad, el momento de la prueba, y saliendo de la prueba, nuestra fe sea hallada en honra, en gloria y en alabanza delante de nuestro Dios. Por eso, hermano querido y hermana querida, en respuesta a las situaciones que muchas veces nos tocan vivir, y especialmente a los tiempos en los que estamos viviendo, que no son ajenos a lo que se viene dando a nivel mundial, y esto en diferentes escenarios. Hay guerras, hay pestes, hay hambre, hay persecución, diferentes escenarios que se van dando alrededor del mundo y que lo sufren también nuestros hermanos alrededor del mundo. En diferentes escenarios podemos ver que se va dando las mismas situaciones en nuestros hermanos. Pero ¿qué es el común en los hijos de Dios? ¿Cuál es el común en el pueblo de Dios, el cual le permite vivir en tiempos de dificultades de manera quieta, de manera reposada, y poder llegar hasta los últimos de sus días, hasta lo último de su peregrinar, hasta lo último de su travesía por este mundo, y salir de este mundo en victoria? Amén. Salir de este mundo en victoria, como el apóstol Pablo se despedía de sus discípulos diciéndole: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, por lo demás me está reservada la corona. O sea que la corona le es dada a quienes vencían, a quienes triunfaban, era como el trofeo la corona. Y él dice: no una corona cualquiera, sino me está reservada la corona de justicia. O sea que él había vencido con el bien el mal, no había respondido mal, sino la corona de justicia es la que se le da a quienes vencen con el bien el mal. Me está reservada la corona de justicia, la cual el juez justo tiene reservada para mí y para todos los que aman la venida del Señor. Hermano, el día del Señor se viene aproximando. Entre tanto más vemos las señales que se van dando alrededor del mundo, tanto más claro es para nosotros los cristianos que el día del Señor se aproxima, que nos pueda encontrar apercibidos, que nos pueda encontrar llenos de el aceite de la unción del Espíritu de Dios, para que nuestras lámparas se encuentren bien encendidas y de esa manera, encontrándonos apercibidos cuando venga Cristo, podamos volar con Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra, cuando fuera enviada en esta hora entonces para alentarnos, y mirando el ejemplo en el rey Josías, también nosotros podamos tomar ese ejemplo y aplicar nuestro corazón para oír, para creer a la palabra de Dios y para humillarnos delante de la presencia del Señor. Le invito para orar. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por la palabra que hoy nos fuera suministrada mediante el poder bajo la unción del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento y dándonos la comprensión
de cómo hemos de reaccionar en medio de los tiempos que estamos viviendo, dado a las señales que se están dando de que son los tiempos finales. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué podemos llegar a hacer en medio de estos tiempos para poder vivir quieta, reposadamente y acabada la travesía, acabado el peregrinar en este mundo, Señor? Poder partir en victoria, en procura de la corona de justicia que tú tienes reservada para todos los que aman tu venida. ¿Qué podemos hacer sino, como el rey Josías, aplicar nuestro corazón a tu palabra, para creer a tu palabra, y así, estando humillados delante de tu presencia, tú nos puedas dar la promesa que le diste al rey Josías, de que iría a descansar con sus padres quieta y reposadamente, y sus ojos no verían todo el mal del cual la Escritura hablaba que habría de venir sobre esa tierra y sobre esa nación. Señor, te damos gracias por la promesa que le fue dada a Josías, porque también, Señor, es la promesa para nosotros, de que si aplicamos el corazón para oír y para creer a tu palabra, por medio de ella, tú nos vas a ir dando la victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermana querida y hermano querido, le estamos agradecidos al Señor. Y cómo no agradecerle cantando y alabando su nombre. Le invito a alabar el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,